Buenos días, bienvenidos otra vez a mis vídeos. Y en el día de hoy quería hacer un vídeo aclaratorio sobre el caso de Esther López, porque ha habido un suscriptor que me ha dado una información. Según él, yo no soy objetiva y me estoy dejando llevar por los medios de comunicación. Y realmente, después de leer todo lo que este chico me ha dicho, este hombre, no sé qué edad tiene, pero bueno, decidí que tenía que hacer un vídeo aclaratorio porque si realmente es como me está contando este suscriptor y los hechos que está diciendo él son ciertos, yo entiendo que en los casos mediáticos que se están dando en España, y además he ido mirando algunos otros que se han ido produciendo, como el tema de Dolores Vázquez y el Rey del Cachopo y algún otro que realmente habría que profundizar mucho, a ver si tengo tiempo y puedo, entendiendo que los medios de comunicación están haciendo bastante presión para que se cierren casos que realmente se tendría que investigar y siendo mi punto de vista que la justicia está para esclarecer los hechos que ocurrieron realmente y no por la alarma social que se crea, cerrar el caso en falso con una persona que a lo mejor es inocente o no, pero no ha podido ser acreditado sin ningún género de dudas que haya sido el autor, pues he decidido hacer este vídeo y comentar las últimas noticias que salieron del caso de Esther López y después comentar lo que me dijo este suscriptor, porque son hechos suficientemente graves para poder incluso pensar que el informe de la UCO pudiera estar manipulado por las presiones mediáticas con la necesidad de cerrar un caso y realmente hay que ver que esto no se tiene que hacer así, porque si no volvemos, nos estamos tailanizando, es decir, haciendo una justicia de poco menos que medieval y haciendo un linchamiento sin tener en cuenta las garantías procedimentales que deberían de tenerse. Yo voy a seguir este caso, tanto lo que dicen la parte de la UCO, los familiares de Esther, los abogados de Esther y lo que pueda decir la otra parte para poder luego yo sacar una conclusión, porque yo soy una persona que antes de sacar una conclusión escucho a las dos partes, porque es lo que hay que hacer, porque ninguna de las dos partes tiene la razón al 100% y entonces hay que escucharlas y luego utilizar el sentido crítico que debe tener cada persona. Si empezamos por el tema de Esther López, ahora resulta que dicen que hay que investigar la inimputabilidad del principal acusado porque dice que estaba muy bebido y muy drogado. Y le exigen a un médico que determine, a los forenses que les exigen un informe médico, que determine el estado de conciencia en el que se encontraba el acusado antes del atropello a la víctima. Esto lo dice una providencia de la juez. Vamos a ver, aquí sí que yo no estoy de acuerdo porque la imputabilidad o inimputabilidad de los hechos que se le puedan imputar a este señor ahora ya no se puede objetivar con ninguna prueba. Cuando una persona es imputado o investigado por algunos hechos y realmente su cuerpo tiene alguna sustancia psicotrópica o alcohol, las pruebas hay que hacerlas en el momento y no 2 años después, porque no se puede acreditar que ese cuerpo tuviera en el organismo esas sustancias que ha dicho, porque yo siempre he dicho lo mismo, que el acusado tiene derecho a mentir y tiene derecho a cambiar de versión y tiene derecho a decir lo que le dé absolutamente la gana, pero eso no significa que sea cierto y hay que mirar los elementos periféricos para saber si realmente eso se sostiene o no se sostiene. Y normalmente cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o de las drogas y es detenido, se puede pedir que lo vea un médico. Es decir, tiene derecho a que se le haga un reconocimiento médico. Tiene derecho a que lo examine un forense y a solicitar las pruebas de tóxicos correspondientes para determinar si estaba bajo los efectos de las drogas y si es consumidor habitual o si realmente estaba bajo una intoxicación plena que se llama, entonces sí que sería inimputable. Pero eso es en el momento, no se puede permitir que la juez diga que esto se tiene que estudiar 2 años después porque ni está siguiendo objetivo con la familia y con la víctima, ni está siendo objetivo respecto a la posición que le corresponde, que es decir, que las pruebas se tienen que hacer en el momento, no se tienen que hacer después, porque esa prueba es inútil, es inválida y sí que es innecesaria bajo mi punto de vista. A ver, la Guardia Civil sostiene que discuten el investigado y Esther y después se produce el asesinato que se le está imputando por parte de la Guardia Civil, porque realmente está investigado, pero no hay calificación jurídica para saber
qué tipo de delictivo se le está acusando. Está investigado, pero la calificación jurídica la tiene que hacer el fiscal y la acusación particular en su escrito. El fiscal ya ha dicho que podría ser como mínimo un delito de conducción bajo los efectos del alcohol, cosa que cualquier tribunal se lo tiraría abajo, cualquier abogado, incluso cualquier estudiante de derecho, si va a juicio con esa calificación se lo van a tirar por tierra porque no se puede acreditar que estuviera conduciendo bajo los efectos del alcohol porque no hay una prueba objetiva en el momento de los hechos que determine que esta persona había cometido ese delito. Porque, a ver, cuando uno lo cogen conduciendo borracho, lo primero que te hacen es sopalar con el etilómetro. Y ese etilómetro tiene que haber pasado unas revisiones y tiene que tener unas garantías y un certificado y tienes que tener también en cuenta que hay un margen de error de los etilómetros y todo eso se lleva a juicio. Pero no te pueden imputar un delito por conducción bajo los efectos del alcohol si no hay pruebas de que tú efectivamente has cometido un delito contra la seguridad vial por conducir borracho y que encima has ocasionado un accidente o un atropello y con el resultado de muerte. Porque en todo caso, aunque se diera por bueno, serían de 2 a 4 años de prisión, porque sería en el grado superior por ocasionar una muerte, pero cualquier tribunal superior eso lo va a tirar por tierra porque no se basa en evidencias y en pruebas objetivas de que los hechos ocurrieron así, con lo cual esto supondría una absolución, pero del todo, porque no se le puede imputar un delito que no puede acreditarse que se haya cometido. Entonces, se dice que se prorroga la instrucción 6 meses más para realizar diligencias de investigación pendientes. Vamos a ver, han tenido 2 años para hacer todas las diligencias necesarias y ahora resulta que no está aclarada todavía la instrucción. Yo entiendo que está habiendo una instrucción bastante lenta, por no decir defectuosa, y que realmente ese tema que se podría, si tan claro lo tiene la Guardia Civil, y si no hay contradicciones, la causa ya tendría que haber sido cerrada y haber pasado a fase de juicio oral. Y la juez, en este caso, dice que los forenses tienen que emitir un informe o estudio en función del peso y metabolismo del investigado, pero para hacer este informe, a mí que no me digan que con lo que consta en autos es suficiente, porque para saber el metabolismo de una persona hay que hacer pruebas médicas y no decir que, claro, como se basan en que mide, por ejemplo, 1,80 y pesa 70 o 90 kilos, pues que su metabolismo va a ser así, porque el metabolismo de cada persona es diferente, con lo cual este informe tampoco puede tenerse en cuenta a la hora de determinar la situación física y de salud o, a ver, la afectación que le puede ocasionar a una persona el alcohol, porque dependiendo de cómo admita una persona el alcohol, le puede afectar más o menos. Entonces, este informe yo considero que es una gilipollez, y perdonad la expresión, no es de recibo, no es necesario para la causa y además determinar hechos que han pasado hace 2 años, pues cualquier médico forense le va a decir a su señoría, o lo debería, porque yo en este caso lo llamaría a juicio si fuera la defensa, y le diría la defensa y la acusación, porque la acusación tampoco está de acuerdo, le diría que cómo ha podido determinar los efectos del alcohol en una persona que no ha sido cogida en el momento bajo esas sustancias, no hay ningún tipo de prueba médica que acredite el nivel de drogas y de sangre, o sea, el nivel de drogas y de alcohol que llevaba en sangre, y que cualquier médico va a decir que no es imposible determinar con ciencia cierta que ese estado que está manifestando el acusado, pues supone una alteración de las capacidades volitivas o intelectuales de la persona que le hagan a ser inimputable. Es decir, no se puede, y ese informe carece de raciocinio, de necesidad, y es una manera de intentar salirse por la tangente, porque yo considero que o no saben cómo seguir o realmente están aquí dando palos de ciegos que realmente no se tendrían que dar. Esto es muchísimo más sencillo. Pero bueno, vamos a seguir con lo que dice la Providencia. En la Providencia aclara, además, que hay que pedir una aclaración del informe de la autopsia 2 años después. Ole, ole, así funciona la justicia española, para ver si las heridas que acreditan que hay en el cuerpo de la víctima fue un homicidio imprudente o un asesinato premeditado, porque había heridas en el ojo. Esta aclaración tiene que darse para saber si ha habido una pelea previa o no antes del atropello. Pero vamos a ver.
Si la autopsia se hubiera hecho en condiciones en el momento en el que se practicó la autopsia y no hubieran dicho esto es un accidente o lo hubieran dado como un accidente y no se esforzaran los forenses en determinar no solo la causa de la muerte, sino hacer una autopsia realmente pormenorizada y detallada, esta diligencia sería del todo innecesaria. Con lo cual el problema es que la instrucción, tanto al inicio de la Guardia Civil como en el propio juzgado, los integrantes de la investigación está siendo una verdadera chapuza. Esto me recuerda a mí a la autopsia del caso de Mario Biondo, cuando realmente son funcionarios, se supone que van a hacer bien su trabajo, pero hay casos en los que lo hacen todo por encima y considerando que esto ha sido un atropello, pues hasta ha muerto por atropello o ha muerto por las heridas internas, pero realmente no se está haciendo una autopsia como Dios manda. Y tanto la familia de la víctima como las personas que van a ser imputadas tienen derecho a que las cosas se hagan con garantías. Y la autopsia es una prueba objetiva muy importante de tal magnitud que si la autopsia no está bien hecha, yo entiendo que cualquiera de las partes podría solicitar no una aclaración de la primera autopsia, sino que se realice una segunda autopsia más detallada para determinar qué es lo que pasó y lo que dice el cuerpo de la persona que ha fallecido, porque de ahí podríamos saber muchas cosas, con lo cual la responsabilidad de haber hecho mal la autopsia debería de recaer sobre los forenses que hicieron la primera, porque no han tenido la diligencia necesaria ni el deber de cuidado necesario al ejercer su trabajo y elaborar un informe, lo que ha conllevado que se retrase la instrucción con el perjuicio que se tiene para la familia de la víctima como para el acusado, que a lo mejor si la autopsia se hubiera hecho en condiciones, no se tendría que estar en un banquillo durante 2 años para saber si es o no es el responsable. Seguimos con lo de la UCO, porque resulta que la Guardia Civil dice que tiene la tesis de que el acusado atropelló de forma consciente a Esther tras una discusión. Esa decisión de la juez, porque la Guardia Civil dice una cosa y la juez no lo tiene claro y solicita nuevas diligencias de investigación y que se hagan nuevos informes aclaratorios, no están conformes la familia de la víctima, obviamente, porque esto es una verdadera chapuza y se tendría que haber hecho todo desde el principio. O sea que si les quedaba tan claro para imputar un delito a una persona y entendiendo que hay justificación de todo lo que está diciendo la UCO, porque se han basado en el informe de la UCO, pues consideran que esta providencia no es conforme a derecho y con todo el derecho del mundo han puesto un recurso y han solicitado que se dicte prisión provisional. Pero yo os vuelvo a decir, la prisión provisional, tal y como está en España, es excepcional y realmente con todo lo que os voy a leer ahora entenderéis por qué la juez no lo tiene tan claro, no saben por dónde salir y obviamente no van a meter con todas estas dudas que si realmente lo que me dice este suscriptor, que yo lo voy a coger con pinzas, como dicen aquí los youtubers, si todo lo que me dice el suscriptor es realmente cierto, pues es muy normal que la juez no lo haya metido en prisión porque aquí hay algo que le chirría hasta el apuntador. Y ahora cuando os lo lea después, porque ahora voy con el tema de la fiscalía, realmente veréis que aquí hay algo que no cuadra porque, bueno, no me voy a adelantar. Entonces, la fiscalía ha pedido que declare la hermana de Esther y el juez la deniega. Y para la gente que no sepa por qué la deniega porque la hermana de Esther puede declarar sobre la relación que hayan podido tener Esther y el acusado y las amistades de Esther, pero no puede declarar sobre los hechos porque no es un testigo presencial que hubiera visto realmente lo que ocurrió, ni una persona que sea testigo de referencia, es decir, alguien que pueda acreditar que una tercera persona le ha dicho A, B, C, D y E. Eso es un testigo de referencia. Si tú le dices a una persona, yo he matado a mi primo, a mi amigo, a mi profesor o a la vecina del quinto, esa persona puede ir y decir yo soy testigo de referencia, a mí esta persona me dijo esto, eso es un testigo de referencia, pero no ha visto los hechos. Y como no entran en ninguna de estas dos categorías de testigo, la juez entiende que no es necesario y que además ya se le tomó declaración y yo no entiendo muy bien por qué, pero ya hay una declaración de la hermana de Esther en los autos y con lo cual ya no hace falta volver a repetir. Tampoco dice la juez que haya que realizar ningún estudio de personalidad de Oscar, porque esto es irrelevante para la verosimilitud del testimonio,
dado que la jurisprudencia determina que la verosimilitud de los testimonios corresponde al juzgador hacerla, salvo dos excepciones que ya es que no merece la pena cuento. Vamos a ver. em, si la juez considera que hay que hacer un informe sobre la imputabilidad o inimputabilidad de lo que está declarando Oscar, es que la juez le está dando validez. Con lo cual, poner en tela de juicio que lo que está diciendo él es o no es verdad mediante un informe psiquiátrico o psicológico, como lo queráis ver, ella lo considera innecesario porque es que le está dando validez. Y si le está dando validez será porque tiene algún elemento en los autos que le determina que lo que está diciendo este señor pudiera ser cierto y entonces se le generan ciertas dudas en la juez que está llevando la instrucción, que no es la que va a juzgar a Oscar si finalmente se abre juicio oral contra él, porque va a ser un juez diferente para que no esté contaminado con la idea preconcebida que se ha podido hacer el juez de instrucción. Pero realmente un test de personalidad tampoco yo lo veo necesario, porque una persona puede tener rasgos psicológicos diferentes a otras personas y eso no significa que esté mintiendo, a no ser que sea un mentiroso patológico y haya pruebas más que suficientes de que esta persona padece ese trastorno de mentiroso compulsivo, como el Jim Carrey en la película que no puede parar de mentir, y realmente en este caso, salvo que lo que se está filtrando sea falso, entiendo que se le puede dar incluso cierta verosimilitud cogido con pinzas porque yo no tengo los autos. Pero al leer todo lo que me han dicho, realmente a mí me han sonado las alarmas. Y ahora veréis por qué. El suscriptor me informa que no son las cosas como se están haciendo ver en los medios de comunicación, porque realmente después de ver lo que estoy viendo yo con el tema, con el caso de Daniel Sancho, lo que vi yo con Dolores Vázquez y alguna cosa que he visto más en el tema del rey del cachopo, que a mí también me han saltado las alarmas, y que se diga que son culpables con el tema de Dolores Vázquez, se pudo demostrar que no era culpable y que había sido una condena por presiones mediáticas, exactamente igual que en el tema de Carcaño, que no se hizo una investigación adecuada. Y estoy viendo que realmente la justicia, cuando no sabe por dónde salir y la sociedad quiere una condena ejemplar, pues saltan mucho las garantías, pero es que en este caso lo que me está diciendo es que esto está en Tailandia 2, ¿vale? Entonces, si realmente esto pasara y se pudiera acreditar, esto tendría que salir a la luz y depurar responsabilidades tanto de las personas que han hecho este tipo de actuaciones como de las personas que lo han permitido, porque realmente yo considero que también sería una burrada que esto estuviera pasando en España y realmente no habría por dónde cogerlo. Es que esto ya no es una democracia, ni hay garantías ni de nada si esto realmente se está llevando a la práctica. Entonces, según este suscriptor, y es muy detallado lo que me está diciendo, con lo cual yo entiendo que puede ser una persona que haya tenido acceso a estas cosas, a esas circunstancias, o que se lo haya dicho a alguien familiar relativamente cercano a la persona que está siendo enjuiciada, o realmente él sea familia de la persona que está siendo enjuiciada y está viendo el apaleamiento, pongámoslo entre comillas, que está padeciendo su familiar, pues resulta que la UCO, según este hombre, se basa en el posicionamiento de Esther a las 3:26, ignorando posiciones anteriores y posteriores a esa hora. Es decir, han cogido lo que les ha interesado según esta persona y dice que no hay localizaciones GPS en la calle Pimpolladas, que es la calle por la que necesariamente se debe pasar para realizar el recorrido que establece el informe de la UCO y que determina, según el informe de la UCO, que se ha de pasar por esta calle hasta en 4 ocasiones y el GPS del coche registra 0 posicionamientos en esa calle. Esto no es una prueba de que, no sé cómo explicaros, esto es una prueba objetiva. Si realmente hay que pasar 4 veces por esa calle y el GPS no registra posicionamientos en esa calle, aquí hay algo que no cuadra, porque las antenas localizan supuestamente el teléfono de Esther a las 3:26, pero no han tomado en consideración otros datos objetivos como son los posicionamientos anteriores y posteriores. También me comenta este hombre que en las piernas, en el cuerpo de Esther, hay piedras, arena y restos de vegetación
que no coinciden con la cuneta en la que se encontró ni en el escenario donde dijeron que estuvo Esther, que es en el chalet y en la calle 2. Esto es otra prueba objetiva de que realmente, si esto es así, habría que haber investigado desde un inicio y no intentar dar carpetazo al asunto con un cabeza de tour, con nunca mejor dicho, y ahora la gente se me va a echar encima, pero si todo esto que me está diciendo él está acreditado en los autos, que encima había secreto de sumario cuando se empezaron a hacer las filtraciones, si esto todo consta en los autos, no me extraña que la juez no lo tenga tan claro como para meter a una persona en prisión preventiva por mucho que diga la UCO, porque todo esto tendría que haber sido analizado pormenorizadamente por la UCO y no dar carpetazo, en teoría, rápidamente, aunque han pasado 2 años, a un procedimiento que tendría que haber una investigación muchísimo más detallada y haber ampliado el ámbito de investigación, no solamente a este personaje, a esta persona, Oscar, perdón por la expresión, sino a otros que pudieran estar involucrados y haber buscado directamente cuando desapareció la persona que apareció muerta, que es Esther, las cámaras de videovigilancia, que realmente hubiéramos sabido muchísimas cosas y no hacer una chapuza de instrucción y luego intentar arreglarlo quitando cosas, no teniendo en cuenta otras y basándose en datos parciales y interesados para cerrar un asunto. Y esa es mi opinión. Me dice también que la sustancia azul que encontraron en la parte trasera de los pantalones de Esther lo han eliminado del informe. Es decir, y estamos otra vez, como en el caso de Daniel, quitando cosas que realmente cuando hay una prueba efectiva que es objetiva de indicios de que hay algo ahí que no está cuadrando con lo que estás diciendo, no se puede quitar, porque esa mancha que tenía en los pantalones Esther, la arena, las piedras, la vegetación, son indicativos de dónde pudo estar la víctima. Entonces, eso habría que haberlo investigado y no intentar cerrar el tema con unos posicionamientos interesados. Y yo considero que es que todo el mundo tiene que buscar la verdad y no centrarse en que, como la UCO dice que es este. No, no, hay que buscar el responsable realmente. Y la familia estará muy dolida, pero tiene que saber que encerrar a una persona que no ha tenido responsabilidad en los sucesos, si hay dudas razonables de que esta persona no haya sido, ni les va a devolver a Esther, ni va a ser constitutivo de que se cumpla realmente el objetivo de un procedimiento que es hacer justicia y va a dejar en la calle, como quien dice, a una persona que puede ser responsable y que es la persona que tendría que pagar. Por eso digo yo que las cosas hay que cogerlas con pinzas y si todo esto que me está contando él es verdad, a mí ya me suenan las alarmas, pero como abogada, no de la defensa, sino de la acusación. Habría hecho que esto se aclarara desde un inicio porque esto hay que aclararlo. Me dice que en relación con el ADN del maletero, el ADN se encontró en la boca del maletero. ADN de Esther, de Oscar y de una mujer cuyo ADN no se ha comprobado quién es, no han buscado a esa mujer y entonces aquí hay una tercera persona que pudiera ser sospechosa porque el ADN está en el maletero y no se podría descartar. Habría que ver si esta persona ha tenido algo que ver en los hechos o no, porque el ADN aparece mezclado con el, de, el del investigado y el de Esther. Entonces, si esta persona no vive con nadie, Oscar no vive con nadie en Valladolid ni en casa de sus padres en el pueblo, en Traspinedo, cómo hay ADN de una mujer en el maletero, con lo cual se están vulnerando también las garantías respecto a Oscar y respecto a la familia, porque esto habría que haberlo investigado y habría que ver quién es esa persona que ha tenido acceso al coche y por qué está su ADN ahí. Y es tan sencillo como buscar a ver quién es esa mujer. O realmente las pruebas de ADN están mal hechas, que también puede ser. Me dice también el señor, este vídeo no va a ser muy, no va a tener mucho éxito, pero bueno, es que es de justicia que si todo esto es verdad, pues que la gente lo sepa y sepan las dos versiones y luego puedan tener su opinión personal y sacar sus conclusiones, porque aquí habría mucha tela que cortar. En enero, me dice este suscriptor, el equipo de criminalística busca sangre con reactivos, el Blue Star, en todas las manchas del maletero. Prueba que se repite de nuevo en abril, es decir, en enero y en abril se hicieron la misma prueba. Y solamente reacciona a una mancha, en teoría, de sangre del lado derecho, como que es sangre de Esther. Esa mancha no había reaccionado en el mes de enero. Ahí también tenemos una prueba objetiva de que realmente o no se hizo bien la investigación, o no se utilizó bien el Blue Star,
o aquí ha habido manipulación burda de lo que es las manchas de sangre para intentar acreditar que esto ha pasado así y cerrar un tema, porque a mí me chirría muchísimo que si en enero no hay reacción a un compuesto químico, en abril el mismo compuesto químico reaccione a una mancha de sangre, con lo cual habría que hacer un informe pericial sobre toda esta prueba y sobre el vehículo también, que realmente especifiquen si las pruebas que está presentando la UCO son o no son manipuladas y saber directamente qué es lo que ha pasado en este asunto. También me dice que se repiten, que encuentran ADN de Esther que no aparece en enero y que por tanto puede ser una transferencia de ADN, que es lo que dice el acusado. Yo esto lo sigo cogiendo con pinzas, pero realmente si en enero no aparece ningún tipo de reacción, no se encuentra sangre, no se encuentra ADN y realmente en abril, después de varios meses, encuentran eso, reaccionan al mismo supuesto, al mismo compuesto y encuentran ADN donde antes no había, a mí blanco y en botella. Esas pruebas para mí son inválidas del todo porque pueden suponer un intento de cerrar el caso, como he dicho, y sin tener en cuenta la presunción de inocencia ni una investigación adecuada y si la policía, la Guardia Civil ha metido la gamba al principio, pues que reconozcan su error, pero que no intenten taparse el culo, nunca mejor dicho, con unas pruebas que hayan podido ser manipuladas. Y esto yo todo lo cojo con pinzas porque es mi opinión sobre lo que me está diciendo un suscriptor. Yo no tengo acceso a los autos y tal y como he dicho, si yo tengo en consideración lo que sale en los medios de comunicación y por otra vía me viene otra información, yo lo voy a valorar las dos cosas y luego ya me sacaré mis propias conclusiones más adelante. Pero hay que escuchar a las dos partes, como he dicho. Según me manifiesta, dicen que Esther estuvo en la conecta desde el día 13 de enero. Entonces, esto contradice lo de que el teléfono de Esther estuviera en Valladolid la noche. Bueno, cuando él se fue a Valladolid, se supone que el teléfono de Esther estaba en el coche. Si Esther estaba en la cuneta desde el día 13 de enero y el móvil apareció allí, obviamente, pues habría que ver cómo estaba el teléfono móvil en el coche de este señor, cómo el móvil estaba en Valladolid, si realmente el teléfono móvil apareció al lado de la víctima. Y tengo que decir que lo de la cuneta a mí me ha chocado mucho porque si realmente no hay ni arena, ni piedras, ni vegetación que se han encontrado en el cuerpo de la víctima, no se encontraban allí en la cuneta donde se localizó el cuerpo, pues yo entiendo que ese cuerpo ha sido movido. Y entonces no ha sido realmente los hechos ni en el lugar donde dice la UCO, ni han sido los hechos en la cuneta, sino que son tercer lugar que debería de haberse investigado para poder tener pruebas objetivas y científicas que permitieran, pues, por así decirlo, poder esclarecer este caso, porque las pruebas objetivas son las que son las pruebas que hay a nivel científico. Y si las pruebas científicas no coinciden con lo que hay en el cuerpo de la víctima, ni el lugar de donde se encontró el cuerpo, y además saben que el cuerpo ha sido movido, pues realmente hay que buscar el sitio donde se produjo los hechos. Y no decir que, claro, aquí esto lo quitamos porque no casa con nuestro informe. Eso es cerrar un caso en falso, nunca mejor dicho. Y no hay cosa peor que pueda pasarle a una familia que se cierre un caso en falso, como por ejemplo, véase Marta del Castillo, que llevan 15 años buscando el cuerpo de su hija, y eso es cerrarse en falso, porque por mucho que haya un condenado, no se ha condenado a todo el mundo que tendría que condenarse, no se ha investigado la verdad y encima no ha encontrado el cuerpo. Con lo cual, la familia lo único que tiene que pedir es que se haga justicia y que se sepa la verdad y no dejarse llevar por lo que dice la UCO ni los medios de comunicación. Hay que analizar con frialdad, aunque es difícil y para eso tienen a los abogados, toda la instrucción y si no se ha llevado a cabo como debería, pues pedir las pruebas que sean necesarias. Se tarden 3, 4, 5 o 6 años, me da igual. Aquí las cosas se tienen que hacer bien. Entonces, también me dice este hombre que en casa de Ramón, que fue el primer detenido, se encontró ADN de Esther y en su coche, pero que no hubo inspección. Es decir, consideraron que no había pruebas y no se molestaron en investigar. Por eso digo yo que ni se investigó tampoco a este señor, por mucho que se le detuviera y estuviera 6 días detenido, tampoco se ha investigado porque hay ADN de una mujer desconocida en el coche y realmente la instrucción está hecha de manera artificial para intentar cerrar el tema. Y esto a mí me parece
que en España no debería de pasar porque somos un país garantista, un país desarrollado, un país en el que se supone que la policía trabaja en condiciones y no se tiene que dejar influenciar por los medios de comunicación. Pero como digo, este caso no es el único, estoy viendo otros casos que a mí han hecho que me saltaran las alarmas. Me dice también que cuando se produjo la segunda inspección del vehículo, se designaron dos peritos judiciales de la Volkswagen para que estuvieran durante la pericial del vehículo y que a estos peritos no se les dejó entrar, se les dejó fuera y no se les dejó participar en la pericial del vehículo, cosa que me extraña bastante porque estos peritos lo deberían de haber dicho a la juez, al juzgado en este caso, y hubiera habido una desobediencia por parte de la Guardia Civil a una orden judicial que determinaba que para el segundo peritaje tendría que estar dos peritos de la Volkswagen, porque son dos peritos judiciales, con lo cual había que estar ahí sí o sí para que fueran un peritaje con garantías y la otra parte no pudiera decir que ese peritaje ha sido manipulado. Y ahora, no están los peritos, obviamente, la parte de la defensa va a decir que ese peritaje es imparcial, no es imparcial, que está hecho sin las garantías necesarias y que encima se ha hecho vulnerando derechos fundamentales de la persona que está siendo investigada, porque al designarse dos peritos judiciales para estar durante la inspección, privarle a estas personas de dar fe de que se estaba haciendo la inspección conforme a derecho y conforme a los conocimientos técnicos necesarios para realizar dicha pericial, esa prueba debería de ser nula de pleno derecho porque no se han respetado las garantías y han podido ser manipuladas. Y ahí le tengo que dar la razón al suscriptor. Dice también que en la primera inspección, en enero, no había ningún desperfecto en el coche y que en la segunda inspección solo aparece un arañazo en la aleta delantera derecha junto a la zona donde la UCO dice que se golpeó a Esther. Pero estos desperfectos no se encontraban en enero. Esta circunstancia que está diciendo la defensa, al no haber permitido la UCO ni la participación de los peritos forenses, como he dicho, los peritos forenses de coches que estaban allí para dar credibilidad y verosimilitud a la pericial que se pudiera hacer en el coche. Esto conlleva que el arañazo y todo lo que está diciendo la UCO respecto a la aleta delantera, que es un arañazo, no se vaya a tener en cuenta a la hora del juicio porque sea por lo mismo, porque es una prueba obtenida de manera ilícita, violando derechos fundamentales del acusado y incluso haciendo ver que no han sido imparciales y que realmente querían tener un peritaje, un informe para dar carpetazo al asunto y no es así. Y lo han hecho muy mal, porque se lo están montando muy mal en este caso, bajo mi punto de vista. Si esto es cierto, se lo están montando muy mal. No les costaba nada haber dejado que pasaran los peritos y realmente lo tenían tan claro y que vieran que la inspección se realizaba conforme a derecho y que no se manipulaba por ninguna de las partes, ni el coche, ni los elementos del coche, ni la toma de pruebas, ni ningún tipo de circunstancia. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Y esto es muy grave. Esto es muy grave, porque desobedecer una orden de un juez, porque tú quieres cerrar un tema y decir que este señor ha sido el responsable y elaborarlo, yo considero que esto la Guardia Civil tendría que abrir algún expediente y determinar quién ha sido el responsable y las consecuencias jurídicas de sus actos tendrían que pagarse, porque no, esto no, esto yo ya también lo veo bastante difícil y esto tendría que denunciarse también públicamente. Dice que ha habido filtraciones de los sumarios y que se dieron bajo el secreto de sumario. Nunca mejor dicho. Vamos a ver, ya hemos dicho muchas veces, estoy cansada de decirlo, que no puede haber filtraciones de un expediente judicial, pero máxime si hay secreto de sumario por determinadas circunstancias, esto no puede salir a los medios de comunicación y esto se está filtrando. Y yo entiendo que se tiene que pedir explicaciones por parte de la juez, que no sé si lo hizo o no lo hizo, porque no estaba yo allí para decidir si se hizo o no se hizo o no lo pude ver. Se supone que la juez tendría que haber pedido explicaciones tanto a las partes, a ver quién leches ha filtrado estos hechos a la prensa y haber llamado al periodista y decirle que si estaba bajo secreto de sumario, cómo leche se le ocurre filtrar estos hechos, porque esto es un delito de revelación de secretos, porque no se puede filtrar. Hay secreto de sumario y estas circunstancias se tienen que respetar precisamente para no entorpecer la investigación, cosa que aquí tampoco se ha respetado. Quieren cerrar un caso, sí o sí,
Y a mí esto me maravilla que pase en España. Entonces, me comenta que la UCO investiga mediante conexiones de las antenas que dan cobertura a la cisterniga para identificar quién ha borrado la centralita durante meses. Es decir, lo tienen ahí meses y meses y meses y luego dicen que no saben quién ha borrado la centralita y que solo lo recogen en un párrafo. Es decir, realmente habría que acreditar que han investigado para saber quién ha borrado la centralita, porque si se ha borrado en un taller, esto es muy fácil, ir a todos los talleres y preguntar si este coche con esta matrícula ha estado en el taller. Realmente, si quisieran saber quién ha borrado la centralita, en qué taller, si se ha producido en un taller, se ha borrado la centralita, pues la centralita se ha borrado en este coche, porque con tal fecha este señor vino al coche, me dijo esto y hicimos lo que hicimos y se borró y yo no sabía que esto estaba siendo objeto de enjuiciamiento en una instrucción. Es así de sencillo. Sin embargo, la policía, según me cuenta este suscriptor, no hizo nada y directamente solo lo justificó con un escaso párrafo en un informe de 600 páginas, cosa que también a mí me maravilla, porque deberían de haber datos de dónde se ha ido a mirar, qué es lo que se ha investigado y no justificar que no lo han podido acreditar de ninguna de las maneras. Coméntame, dime qué es lo que has estado estudiando, dónde has estado investigando, qué gestiones has hecho y luego me dices la conclusión, que es lo más fácil. Entonces, dice que existe también un perito judicial de la empresa SEADA que dice que alguien borró información de la centralita de forma selectiva. No se han borrado por completo, solo se han borrado los días 12 y 13 de enero. Aquí tendría que intervenir un perito informático, un perito electrónico, un perito que sepa de estas cosas realmente y diga que si la memoria de un ordenador de a bordo se puede borrar selectivamente o no, porque ya está donde yo tengo entendido, pero como yo no soy perito me puedo equivocar. Si tú pones el aparato de autodiagnóstico para ver si tiene el coche algún fallo electrónico o eléctrico, se le da a reiniciar después de eso y se borra en totalidad, la totalidad, no solamente las partes interesadas, con lo cual puede haber incluso hasta manipulación burda y asquerosa de, de esta información, de que se haya borrado información, pero yo entiendo que eso tiene que hacerlo alguien que sepa, no cualquier persona de un taller sabe hacerlo, porque allí lo único que hacen es poner la maquinita para saber si hay fallos o no y reinician todo el ordenador de a bordo hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido, y si hago un perito informático o perito electrónico que pueda decirme lo contrario, pues yo agradecería que en los comentarios me lo pusierais, ¿vale? Entonces también me dice que el día 1 de febrero ya hubo seguramente, según dicen, un primer borrado, pero que no se puede acreditar que se conectara a ningún aparato el vehículo porque no se conectó ningún hardware ni el software del coche. Entonces, es que esto ya no lo puedo alegar yo como abogada, porque esto necesito un perito que me lo explique cómo realmente se ha borrado solamente 1 o 2 días y no se ha conectado no ha habido ninguna prueba objetiva de que se ha conectado a ese coche ningún equipo electrónico o informático, que es lo que se tiene que conectar para poder borrar eh, y reiniciar el ordenador de a bordo. Eso también a mí me ha hecho saltar las alarmas. Entonces yo, si todo esto es cierto, pues obviamente ya le dije al suscriptor que iba a ponerlo en tela de juicio y que esto se merecía salir a la luz, porque ni todos son tan malos ni todos son tan buenos. Esto es como todo, ni todo es blanco ni todo es negro, todo hay escala de grises y es que esto es lo que se tiene que mirar. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Y no, o eres muy bueno o eres muy malo. No, aquí hay algo que tampoco está cuadrando y esto habría que investigarlo, pero no solamente la instrucción, la gente que no ha sido investigada, sino la propia actuación de la Guardia Civil y de la UCO, porque esas son acusaciones muy graves que se le está haciendo a la UCO. Y si realmente hay irregularidades, esto yo considero que tendría que depurarse y volver a la casilla de inicio y realmente investigar a que se tiene que investigar. Pero ahora ya es bastante complicado poder hacer una instrucción en condiciones por el tiempo que ha transcurrido, pero restos e indicios tiene que haber y se tiene que investigar, pero con medios y con personas que sean decentes y que no se dejen llevar por presiones mediáticas ni presiones de fuera de su trabajo, básicamente, por mucho que le digan tienes que cerrar, no, aquí se tiene que hacer las cositas bien. A ver, me dice también que la UCO no dice nada sobre las lesiones en el párpado y en el cuello, pese a haber concluido que hubo una agresión previa al atropello.
Y lo que nos ha dicho, que la juez, en 2 años que lleva la instrucción, no se le ha aclarado este extremo. Entonces, por lo tanto, como el informe de la autopsia es un desastre y no se le ha indicado nada y hay pruebas que no le casan a la juez de instrucción, ha tenido que pedir un informe aclaratorio, es lo que yo os he dicho, de una autopsia que está desde el año 2022. Con lo cual, si la instrucción está mal hecha, la, la autopsia no está conforme a derecho, porque se hizo con prisas pensando que era un accidente y que no se iba a mirar más allá, cuando realmente hay que mirar las cosas con lupa, porque cuando hay una muerte violenta, por mucho que pienses que es un atropello, es una muerte violenta y hay que mirar todos los elementos del caso. Y si ha habido una instrucción, además, respecto a una persona que no se ha llevado a cabo en condiciones, hay ADN de otra persona que no ha sido ni siquiera investigada ni se ha buscado, porque realmente ese ADN incluso podría haber, entiendo yo, algún tipo de huella en el vehículo que identifique a esta tercera persona, que es una mujer desconocida y que directamente han descartado sin hacer ninguna otra pesquisa, pues realmente hay bastantes serias dudas de que Oscar haya sido el responsable y por eso la juez no lo ha metido en prisión preventiva, porque a mí esto también me chirriaba, porque con todo lo que estaban saliendo en los medios de comunicación, yo habría sido la primera que hubiera dicho este señor, y además lo dije en un vídeo, tendría que estar en prisión preventiva. Hay gente que por menos está en prisión preventiva. Pero con todo lo que me ha contado este suscriptor, si realmente eso está acreditado y esto está en poder de la defensa y en poder de la acusación, no hay que quedarse con el relato que te vende la Guardia Civil. Hay que intentar esclarecer los hechos, porque yo entiendo que la familia quiere un culpable, yo lo entiendo, pero no puedes condenar a una persona sin pruebas. Y aquí, con todo lo que me está diciendo, hay más que serias dudas de que esta persona sea el responsable del fallecimiento. Que puede estar involucrado, yo no te digo que no, pero que hay que realizar una investigación en condiciones también. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que al suscriptor vea que no todo el mundo se deja llevar por los medios de comunicación, que si efectivamente todo lo que están diciendo es correcto, la investigación es una chapuza y habría que dilucidar y ver qué responsabilidad puede tener la Guardia Civil en manipular elementos de prueba del procedimiento, véase el coche, véase lo de borrar las cosas, no investigar determinadas pruebas, quitar otras pruebas del sumario, cosa que jamás de los jamás se ha hecho, porque si es relevante para esclarecer la verdad, obviamente esas pruebas no deberían de haberse quitado. ¿Por qué? Porque si realmente esa prueba conduce al esclarecimiento del autor o autora de los hechos, pues habría que investigarlo, no decir que como no casa con mi tesis, que yo considero que acuso a uno y cierro el caso, pues yo considero que podría haber esta responsabilidad de la misma Guardia Civil por no hacerse las cosas sin condiciones, por manipular pruebas y por intentar cerrar en falso un caso que necesita la familia y necesita la sociedad en general saber la verdad de lo que ocurrió. Espero que paséis muy buena tarde y nos vemos en próximos vídeos.